entonces le haré las preguntas, son cinco, fáciles, corticas. La primera pregunta es, ¿podría usted contarme cómo fue su llegada acá a la Buitrera o sus primeros años viviendo aquí en la Buitrera y qué era lo que más le gustaba de este lugar en ese entonces? Pues yo llegué a la Vitrera hace unos 25 años y huyendo de la ciudad por el ruido, por la contaminación, por la lentitud de la ciudad, pero especialmente por la tranquilidad. Y eso encontré en la Buitrera hace más o menos unos 25 años, buen clima, vecinos en la misma ruta, en la misma línea que yo perseguía. Y, y pues el ambiente hace 25 años era indiscutiblemente muy ecológico, Tranquilo. muy tranquilo, muy equilibrado. Y cuénteme, al día de hoy con el aumento de los nuevos residentes y el tráfico, ¿cómo se siente que han cambiado esos espacios de conversación y la forma en la que los vecinos se relacionan entre sí? Uy, ha cambiado bastante porque antes había menos tensión al moverse, al, al invitar a un vecino a la casa. Ahora hay muchas personas viviendo en la buitrera. eh, la contaminación es también relativa a la densidad poblacional, entonces se debe inferir que hay más contaminación. Por la buitrera pasan dos ríos, el Meléndez y el Lilí, y muy cerca de esto el río Pance. Así que uno tiene aquí tres fuentes hídricas y esas son antes eran se reservaban, se controlaban, ahora está Desequilibrado, muy contaminado, de hecho. claro. Y al pasar de eso en el entorno principalmente de la naturaleza, a uno con muchas más construcciones y pues el tema del tráfico con lo de los vehículos, ¿de qué manera estos cambios, especialmente en aspectos como el acceso del agua o la movilidad por las vías tradicionales, han afectado su calidad de vida y de su día a día? Sí, esa pregunta es muy importante porque mire que antes uno llegaba muy rápido de aquí a la ciudad, Unicentro, 5 minutos, ahora uno se demora 15 por el tráfico. Y el agua no era un problema en la buitrera, ahora es un problema porque no se le puede asignar acueducto a las personas que están llegando y entonces sí estamos viviendo un problema relacionado con el agua y con la congestión. Ya no es tan tranquilo como antes, aunque sigue siendo muy distinto de la zona urbana. Muy pacífico, Sí, no hay violencias, no hay entendido. robos, Sí, ¿no? pero pues ese factor es muy importante porque el cambio es muy significativo, muy fuerte. ¿Y qué tradiciones, costumbres o paisajes de la Buitrera siente que usted se estén perdiendo con la llegada del progreso urbano, o sea, de la Ah, ciudad y claro. todo eso? Antes había más horizonte, antes uno se paraba en cualquier sitio y veía la montaña, veía el horizonte. Ahora uno ve casas, ve construcciones. Edificios. Y sí, sí, ha llegado mucha gente con poder económico a la buitrera y se está poblando demasiado y entonces eso está cambiando el panorama, ¿no? La naturaleza. Claro. Hay muchas denuncias por contaminación, por tala de árboles, incendios. El aspecto realmente natural ha cambiado, la naturaleza ha cambiado. Los pájaros, los animales han ido disminuyendo. ¿Y cree que, bueno, más bien considera usted que este proceso de urbanización que ha traído pues verdaderos beneficios para mucha gente acá en la Buitrera, Ujú. eh, siente que el costo en términos de convivencia y la naturaleza han sido demasiado alto? Sí, es muy alto. Es muy alto porque
Porque cuando los seres humanos llegamos a las zonas naturales, hay un desplazamiento del ecosistema. Claro. Los animales tienden a moverse y se les reduce el espacio y otros incluso especies pueden hasta entrar en crisis de extinción, Y ¿no? empiezan a invadir las casas, los lugares. Entran a las casas, la gente empieza a sacrificarlos. Claro, Sí, claro, sí es es un problema. altamente. Claro. Y la verdad, comentar cómo fue tu llegada o tus primeros años viviendo aquí en La Buitrera y qué era lo que más te gustaba de este lugar en ese entonces. Sí, cuando llegué a la Buitrera Ajá, era muy tranquila, muy silvestre. Había pocos vecinos en el vecindario. ajá, Aquí en el sector donde vivo, pues habían como 5 vecinos y en los lados no había construcciones. Se veía mucha ave, muchos animalitos, armadillos, patines, mucha iguanas, fauna. bueno, mucha fauna. Y había pues mucha flora como nativa de la Claro, del zona lugar. y muchos árboles de los que pues como que cuidan los árboles altos que cuidan a los Ujú, pequeñitos que están abajo, claro, árboles interesante. protectores. Sí, Ahora quedan pocos. muy poquitos, me Sí, imagino. sí. Y hoy, con el aumento de las nuevas residencias y el tráfico, ¿cómo se siente que han cambiado sus espacios de conversación y la forma en la que los vecinos se relacionan entre sí? Pues ha cambiado muchísimo, porque antes, aunque éramos menos, Ujú, conversábamos más, compartíamos, nos podíamos visitar en alguna de las casas y la comunicación era como más fluida, se más relacionaban más. tranquila, sí. En cambio ahora, pues no, los vecinos están como muy ocupados y uno Sí, rara vez los ve por ahí, aunque hay más casas, vecinos más cercanos, ya ahí pegados pues de la casa, eh, el intercambio con las personas es más distante, más más alejado. distante, claro. ¿Y cree que la Buitrera ha pasado de ser un entorno principalmente natural a uno de muchos, con más construcciones y vehículos? O sea, de esta manera la que quiero relacionarme es que estos cambios, especialmente en aspectos como el acceso al agua o la movilidad por las vías tradicionales, ha afectado su calidad de vida y su día a día. Sí, en muchas cosas. Ha afectado, por ejemplo, en la calidad del agua de los ríos que hay acá en la Sí, Buitrera, porque antes podía ir con mi familia o amistades al río y darnos un baño en el río. Ahora ya no, porque está el agua contaminada, entonces uno tiene algún problema, ¿no? un Algún virus problema o de salud. algo. Sí, claro. Sí. Y en cuanto a otros problemas como el de movilidad, algo que no ocurría nunca acá en la Buitrera, ahora ocurre, que son trancones a la salida, entonces uno demora mucho saliendo de la Buitrera para llegar a Cali, eh, cosa que antes se podía hacer en 5 o 7 minutos. Nada, la verdad, Sí, sí. y qué más podría haber así que afecta bastante a ruido. Ya antes todo era muy silencioso, se escuchaban muchos ruidos Más relajado. naturales y ahora se escucha sonido de ciudad, Ujú, que son distintas músicas a lo lejos, pues en la otra montaña, en la montaña del claro. frente, que ya es Cali. Y, y pues se escucha que hay inseguridad por presencia de motos, otro tipo de problemas que antes habían era en la ciudad, escucha uno ahora que está acá. O sea que las tradiciones, las costumbres, los paisajes de la Buitrera, ¿siente que usted cree que se están perdiendo con la llegada del proceso urbano? ¿Y cuáles cree que los habitantes, tanto antiguos como nuevos, deberían esforzarse por conversar? Ah, la transformación de lo rural Ujú, hacia lo urbano trae mucho daño en el sistema natural, en la flora y en la fauna, que han disminuido muchísimo. Entonces habría que tener como más cuidado con ujú, los recursos naturales que claro. tenemos acá en la zona.
Yo sé que hay organizaciones que cuidan, pero habría que hacer eso de una manera más masiva Ajá, sí, y con más apoyo de las entidades con gubernamentales, con la ¿sí? ayuda del alcalde de Cali. Claro. De la CBC, de los organismos que se encargan de proteger las zonas naturales de... Ujú. ¿Y podría darme usted su opinión? Eh, ¿Considera que este proceso de urbanización que ha traído acá a la Buitrera eh, trae verdaderos beneficios para la comunidad de la Buitrera o siente que el costo en términos de convivencia y la naturaleza han sido demasiado altos para eso? Eh, yo pienso que sí, que se ha perdido bastante. Y pues como todas las transformaciones, lo, pues debe haber traído cosas buenas para las personas que lograron salir de la ciudad y venir hacia acá, pero Claro. para el impacto en los recursos naturales de la buitrera, pues es, en esa parte es negativo.